han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.
El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y siento que estoy perdido, yo no temeré. Yo sé que estás aquí. Si me encuentro en el valle, en medio de un desastre, mi confianza está en ti. Yo sé que estás aquí. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, mi luz. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú. Refugio mío
3 maneras fáciles y efectivas para memorizar tu Biblia. Un método efectivo es escoger una pequeña libreta y elegir de 5 a 10 versículos que quieras memorizar. Escribe un versículo por hoja en la libreta. Carga con esta libreta a todos lados, en el carro, en la oficina, mientras esperas, llévala a cualquier lado. Cada que tengas tiempo libre, en vez de revisar tus redes sociales, toma tu libreta y lee tus versículos sin olvidarte de la cita, si es posible, en voz alta. Después de que te hayas memorizado estos 5 versículos, escribe en tu libreta 5 versículos más. Repite el proceso una y otra vez. Si eres de los que se les pierde todo menos el celular, anota los versículos en la aplicación de notas. El objetivo es que en tu libreta o celular puedas tener los versículos a la mano. Otra manera de memorizar tu Biblia es escribiendo los versículos en post-its o en hojas pequeñas. Pégalas alrededor de tu casa o en tu oficina. Así, en cualquier momento del día podrás encontrarte con tus versículos en el baño, en la puerta, en la cocina, en tu compu, en todos lados. Cada que te encuentres con ellos, léelos en voz alta o repítelos en tu mente. Otra manera fácil y rápida para memorizar es grabar los versículos con tu celular en una nota de voz. Este método es muy útil si decides memorizar un pasaje completo o un libro de la Biblia. Escucha y repite en tu mente la nota de voz que grabaste. Hazlo varias veces a lo largo del día, así te lo irás aprendiendo fácil y rápidamente. ¿Y tú, ya memorizaste y leíste tu Biblia hoy? Queremos saludar a todos nuestros amigos que gracias a este medio podemos tener la oportunidad de vernos y oírnos. En realidad yo no los puedo ver a ustedes, pero a través de sus comentarios, a través de los medios que tenemos, podemos de alguna manera mantener un contacto vital e importante a través de esta época en la que extrañamos las cosas que eran las más comunes, las más sencillas de la vida, como estar con los demás, saludarnos, abrazarnos. Todas estas cosas están suspendidas temporalmente mientras pasa esta crisis sanitaria. Así que le agradezco a Dios por este medio y quiero saludar a todos los que nos están viendo desde sus hogares, ahí en diferentes lugares de esta ciudad, la Ciudad de México, diferentes lugares a través de todo nuestro país, y las personas que por esa gracia de Dios nos acompañan a través de todo este continente y en algunos lugares a través también de la red nos acompañan desde Europa. Así que vamos a comenzar con nuestra afamada y sin duda alguna mundialmente famosa sección de preguntas y respuestas. Tenemos no solamente un buen número de preguntas, sino también tenemos muy buenas preguntas. Así que me pregunta Sara acerca de qué es lo que ocurre inmediatamente después de la muerte del creyente. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Así que en el momento que abandonamos el cuerpo y que experimentamos la muerte, no solamente tenemos la promesa de que Jesús nos va a acompañar en este evento, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que no solo quiero asegurarte que al momento de morir y cierras los ojos en esta vida, los abrirás en la presencia de Dios, sino quiero que estés completamente segura o seguros de que al partir de esta vida nosotros seremos acompañados en este tránsito por nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta que me hacen se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 13, y la pregunta es la siguiente: ¿a qué señal se refiere el libro de Éxodo en este momento? Capítulo 31, versículo 13. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El día de reposo fue una señal que Dios estableció entre su pueblo y Él. A través de este día, el pueblo tendría la oportunidad de renovar fuerzas, descansar y, en segundo lugar, aprovechar este tiempo para reafirmar todos los elementos de su relación con Dios, su gratitud hacia Dios por su provisión, esa provisión que suplía lo que no se podía hacer en el día de reposo y que Dios aseguraba a través de su poder. De esta forma, esta señal, este día, era una oportunidad para que los hombres renovaran su confianza, su relación, y pudieran obtener nuevas fuerzas para seguir adelante en el resto de la semana que estaría por comenzar. Me preguntan también ¿por qué el versículo 10 del capítulo 18 de Samuel dice que un espíritu malo tomó a Saúl? Bueno, en realidad el creyente no puede ser poseído por el diablo, pero sí puede ser influido, tropezado, y en muchas maneras puede ser desviado del camino. Así que este demonio que empezó a atacar la vida de Saúl, lo que hacía es impulsarlo a tener reacciones violentas, reacciones equivocadas, reacciones muy agresivas que hicieron que él olvidara por completo el buen testimonio al que Dios lo había llamado. Así que este demonio, este espíritu malo de parte de Jehová, influía de una manera equivocada en la vida de Saúl. Afirmamos la enseñanza, la doctrina: los demonios no nos pueden poseer, pero sí nos pueden presionar, nos pueden influir, nos pueden tropezar y nos pueden atacar en el sentido de llevarnos a un mal comportamiento
si no dependemos de Dios. Me pregunta Araceli si se menciona en la Biblia el nombre del monte donde se despidió Jesús de sus discípulos. Si nosotros buscamos en los evangelios, principalmente en el libro de Hechos, que hace referencia al momento en que Jesús partió, hay una afirmación muy importante que responde a tu pregunta, Araceli. Dice el libro de Hechos, en su capítulo 1, que a la hora que Jesús fue llevado al cielo, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, una nube le ocultó de sus ojos y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estoy leyendo el versículo 9 y 10, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En ninguno de los evangelios, ni aquí, se nos menciona el nombre del monte de donde nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. Pero el libro de Zacarías, en su capítulo 14, versículo 4, dice lo siguiente. Zacarías 14, 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que por este pasaje sabemos con precisión exactamente que el monte de donde partió Jesús es el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque exactamente a este lugar los ángeles avisaron a los discípulos que ahí tendría que volver nuestro Señor Jesucristo. Tenemos buenas preguntas. Dice Elisa: ¿por qué estuvo Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? ¿Cuál es ese lugar donde estuvo? ¿Y por qué lo comparan con Jonás? Así dice Mateo 12:40. Bueno, lo que sabemos y entendemos por la Escritura es que su cuerpo experimentó la muerte. Y para confirmar de manera absoluta que así había sido, no solamente era el cumplimiento de una profecía, sino era también el quitar cualquier idea equivocada que no confirmara su resurrección. Los judíos decían que el alma permanecía 3 días y 3 noches en el cuerpo. Era una tradición que ellos tenían al pasar el cuerpo 3 días y 3 noches y resucitar un día después. La Escritura, o al día siguiente mejor dicho, la Escritura confirmó que Jesús había experimentado verdaderamente la muerte. Quiero aprovechar tu pregunta, Elisa, para asegurarte que cuando Cristo experimenta la muerte, lo hace con el propósito de que la muerte ya no tuviera poder sobre nosotros. ¿En qué consistía el poder de la muerte? Consistía concretamente en separarnos para siempre de Dios. Al momento en el que Jesús se levanta de los muertos, confirma que esta sentencia
que podría separar al hombre definitivamente del Creador para siempre, había sido anulada a través de la muerte de Jesús. Y no solamente anulada, sino que abría de par en par las puertas del cielo a través de la resurrección. En este sentido, es como se compara a Jesús con el profeta Jonás, una señal que Dios le dio al pueblo de Nínive para expresar su amor por ellos, su deseo de que todos los hombres pudieran salvarse. Jonás, después de pasar 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, fue lanzado por el pez al 4.º día, y los ninivitas recibieron esta señal como una muestra del poder de Dios, lo cual le dio oportunidad a Jonás de predicar el Evangelio durante 40 días a todos los habitantes de la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. En este sentido, Jonás es la señal de vida nueva, es la señal de vida nueva para Nínive, pero Cristo es la señal de vida eterna para todos los hombres que creemos. Continúo con las preguntas. Me pregunta Guillermo, ¿por qué Satanás pudo convivir con Dios cuando hablan de Job? Entiendo que en la presencia de Dios no se tolera el pecado, y esta es la razón por la que Usa muere al tocar el arca. Entonces, ¿por qué no murió Satanás? Bueno, quiero decirte, Guillermo, que en este momento, no solamente con Job, sino desde el día que el hombre pecó y rompió con Dios, Satanás adquirió un título y se convirtió en el príncipe de este mundo. Así que, como príncipe de este mundo, tiene acceso a la presencia de Dios. Él sabe que esto es temporal. El día que Cristo pagó por nuestros pecados, derramó su sangre y nos salvó, la Escritura confirmó que el diablo había sido derrotado y que había perdido toda autoridad sobre la humanidad. Esta victoria de la muerte de Cristo tiene un valor efectivo el día que tú lo invitas a vivir a tu corazón y le abres la puerta de tu vida. Sin embargo, solo los creyentes experimentamos esta victoria. Mientras el mundo viva apartado de Dios, el diablo tiene acceso a la presencia del Creador. No solamente tiene acceso, sino que dice la Escritura que cuando se presenta en la presencia de Dios, lo hace con el mismo propósito que nos comparte el libro de Job: acusarnos, desprestigiarnos y de alguna manera tratar de desprestigiar a Dios a través de la conducta de los creyentes. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, dice que durante la gran tribulación, exactamente a la mitad de esos 7 años de gran tribulación, al diablo ya no se le permitirá el acceso al cielo y ya no podrá acusarnos como lo hace constantemente delante de Dios. Así que no solamente debemos vivir para Cristo en el sentido de mantener una correcta relación con el Señor, sino que además no debemos dar oportunidad al diablo para que él lleve un mal reporte
de nuestra conducta delante de Dios. Desde luego que cuando Él lleva un reporte equivocado de mi conducta, en ese mismo momento yo tengo un abogado delante del Padre. Así lo describe Juan. El abogado se llama Jesús y Él inmediatamente interpone el amparo que Dios otorgó junto con el perdón sobre todos los pecados que cometimos o podamos cometer. Si el creyente ha echado mano de la confesión, del arrepentimiento y se acerca buscando a Dios para que le dé otra vez la victoria, ahí termina el asunto. Si no, esto se convierte en un tema familiar donde Dios tendrá que intervenir. Así que no demos oportunidad al diablo. Y por último, me pregunta Teresa de Jesús, me pregunta, ¿cuál es el tiempo en que van a ocurrir las bodas del Cordero, descritas en el capítulo 19 del libro de Jonás? ¿Y cuánto tiempo va a transcurrir de las bodas? Teresa, quiero decirte que en el momento que ocurra el arrebatamiento, todos los creyentes de todos los tiempos vamos a resucitar. En ese momento, los creyentes de la iglesia que estén vivos serán arrebatados. Y todos los que por el perdón y la salvación están en el cielo, vendrán y se encontrarán junto con el Señor, con ese remanente de la iglesia. Y todos los creyentes juntos, de todos los tiempos, irán a un banquete, al banquete de las bodas del Cordero. Entraremos a este banquete y antes de entrar a las bodas del Cordero, todos los creyentes pasaremos por el tribunal de Cristo, donde cada creyente recibirá la recompensa por el trabajo hecho para Dios o sufrirá la pérdida de las oportunidades que Dios le brindó para servir y no tendrá recompensa. Pero nada tiene que ver con nuestra salvación. Así que llegaremos en el momento siguiente al arrebatamiento a la presencia de Dios. De ahí entraremos al tribunal de Cristo e inmediatamente después, con nuestras recompensas eternas o con lo que haya ocurrido en ese juicio que va a calificar tu servicio cristiano, iremos a las bodas del Cordero, que durarán durante los 7 años de la gran tribulación. La iglesia en el cielo confirmando sus votos, gozándose con todos los que creyeron, y la humanidad experimentando la gran tribulación, el momento en que Dios juzgará a todos los habitantes de este mundo, y como dice un versículo en el capítulo 16, a los que destruyen, en el capítulo 14, a los que destruyen la tierra. Así que con esta pregunta terminamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Y yo quisiera compartir contigo algo que es muy especial para todos los que queremos aumentar nuestra capacidad para servir a Dios durante este tiempo donde no podemos ir a nuestras actividades comunes o tener la oportunidad de tener una cita para poder compartir el Evangelio
lo que más extrañamos es la oportunidad para predicar. Desde luego, muchos pastores, no solo en esta iglesia, sino en muchas partes del mundo, están utilizando este medio para mantener su contacto con todos los creyentes. Así que, si algo extrañamos, es poder compartir el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues buscando la oportunidad de hablar con nuestros seres queridos, enviando mensajes, tratando de hacerlos reflexionar sobre su destino eterno. Y sobre todo, a la luz de lo que estamos viviendo, muchos creyentes pensamos que todo lo que está viviendo la humanidad, incluyéndonos a nosotros, puede ser el momento previo al regreso de Cristo. De ninguna manera podemos afirmarlo categóricamente, pero es un hecho que la humanidad nunca había vivido lo que ha vivido. Así que ahora más que nunca nos preocupa el destino eterno de todas las personas que conocemos, y por otro lado nos duele estar limitados de alguna manera para compartir el mensaje de salvación. Por esta razón, yo le doy gracias a Dios porque Él siempre ha ido adelante de nosotros en cuanto a las necesidades, los retos, los desafíos que enfrentamos. Si algo me ha maravillado desde el día en que yo conocí a Cristo, es la forma como Él anticipa las dificultades que vamos a ir encontrando en el camino. ¿Cómo lo hace? Bueno, nos rodea de personas que nos ayudan en nuestra manera de aprender a leer la Biblia, que nos ayudan para conocer los principios que guían la vida del creyente, entender cómo es esta relación que nosotros tenemos con Dios, que nos enseñan y nos impulsan a orar. Y así de esta forma vamos creciendo. Yo recuerdo como si lo estuviera viviendo el día de hoy, a la persona que me llevó primeramente a Cristo y después me ayudó a crecer en mi relación con Él. Siempre que yo tenía una dificultad, inmediatamente lo buscaba, nos íbamos a platicar o incluso le llamaba por teléfono, y cada consejo que Él me daba yo lo guardaba como una verdadera joya en cuanto a aprender a seguir a Cristo y saber qué hacer ante los problemas. Así que Dios siempre va anticipando las necesidades, los retos y las dificultades que vamos a enfrentar. Una de las formas como Dios ha manifestado esto es proveyéndonos de la Biblia. Nunca nos imaginamos que esta obra maravillosa de parte de Dios se convertiría en el tesoro de la vida de cada creyente, en nuestra fuente de fe, en nuestra fuente de aprendizaje, en nuestra fuente de sabiduría, donde encontraríamos los principios que nos ayudarían a caminar íntimamente con Dios, y que a través de su palabra nosotros aprenderíamos a mantener y desarrollar una buena relación con Dios. En este sentido, hemos tomado la decisión de compartir contigo a través de este medio, a través de internet, un video que una persona hizo el favor de elaborar, preparar, sin que tuviéramos la menor idea, con la cual estamos profundamente agradecidos. ¿Y cuál es la idea de este video? Que las personas puedan tener una manera virtual de escuchar el mensaje de salvación basado
en los principios que nosotros compartimos a través de este folleto que ha sido de tanta bendición. Así que en este momento va a aparecer en tu pantalla el comienzo de este video. Pongan mucha atención y disfrútenlo. Nos vemos en 7 minutos.
Bueno, espero que hayan tenido, hayan disfrutado esta maravillosa experiencia de poder ver el contenido del mensaje desarrollado de esta forma. Desde luego, pensamos que será una herramienta que podremos usar de forma eficaz en las próximas semanas y en especial en este tiempo. Si ustedes escuchan un ruido en la transmisión, en realidad está cayendo un aguacerazo en este momento aquí. Hay mucha lluvia y este es el ruido que ustedes están escuchando. Pero continuamos ahora y con esto vamos a empezar nuestro estudio de Apocalipsis. Pondremos al alcance de de todos los creyentes que conocemos, pondremos al alcance este video para que cada quien lo pueda compartir con las personas que considere necesario. Y así nos vamos al libro de Apocalipsis, donde hemos estado aprendiendo cosas maravillosas acerca de Dios. Quiero, no estoy tratando de hacer un resumen de las últimas dos predicaciones, pero quiero que poco a poco nos vayamos ubicando, porque es muy importante en este estudio. En este estudio es importante saber dónde estás, qué está pasando, porque esto nos va a ayudar a comprender la enseñanza, la revelación, lo que Dios está manifestándole al apóstol Juan. Así que nos encontramos en el año 95 de nuestra era, hace 25 años que el templo de Jerusalén fue destruido, junto con la ciudad de Jerusalén. Y los judíos, el resto de la nación judía, fue dispersada por el mundo, cumpliendo así lo que Dios había anunciado como una sentencia, como consecuencia del rechazo de Israel hacia el Mesías. Pero gracias a Dios, que Dios no se quedó sin testimonio. Por el contrario, la iglesia es el nuevo pueblo que Dios formó a través de todas las personas que decidieron hacer de nuestro Señor Jesucristo su Salvador y su Señor. Es el instrumento que ahora Dios está usando para llevar el mensaje de salvación por todo el mundo, no solamente el mundo conocido de aquella época, sino a través de los siglos y en todas las generaciones y épocas. Dios ha mantenido su cuerpo espiritual, la iglesia, útil en sus manos y compartiendo de esta forma el mensaje que le ayuda al hombre a establecer una relación personal con Dios y le permite aceptar su salvación. Así que Juan se encuentra en este momento en la isla de Patmos, y mientras yo estudiaba anoche, durante todo el día, he tenido la oportunidad de meditar mucho en esta enseñanza.
realmente comparaba lo que estamos viviendo con lo que le tocó vivir en ese momento al apóstol Juan. El emperador Domiciano lo ha mandado como un preso a la isla, que es una prisión militar, una prisión, a la isla de Patmos, que se encuentra enfrente de esta ciudad que se llamaba Éfeso, y donde el apóstol Juan tenía 25 años viviendo y predicando el Evangelio. No solamente en la ciudad de Éfeso, sino en otras ciudades cercanas, el apóstol había llenado toda la región con la predicación del Evangelio y había formado diferentes grupos en cada uno de estos lugares. Y esta es la razón por la que se escribe el mensaje de Apocalipsis y va dirigido a 7 de estos lugares donde el apóstol Juan había formado grupos de creyentes que estaban viviendo para Dios y que tenían enormes retos, las llamadas 7 iglesias. Voy a recordar lo que hemos estudiado hasta este momento en cuanto a los versículos del libro de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El último versículo que leímos la semana pasada dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en la provincia asiática del Imperio Romano, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, hay muchos detalles. No sé si la semana pasada yo di la impresión, posiblemente lo hice, no estoy muy seguro, al hablar del que es, del que era, del que es y el que habría de venir. A lo mejor lo enfoqué hacia la persona de Jesucristo, porque muchas veces se usan estos títulos respecto a Jesús, pero en realidad en nuestro estudio de Apocalipsis, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir, se refiere a Dios como el origen de todas las cosas, como el que camina al lado de la humanidad y que finalmente con el que tendremos que enfrentarnos un día, ya sea como nuestro Salvador y Señor o desgraciadamente como nuestro juez. Pero regreso un poco al resumen que estoy intentando llevar a cabo. Cuando Juan está escribiendo esto, él se encuentra en una situación en la que nunca se imaginó llegar a vivir. Me refiero que él, a los 90 y tantos años de edad, de repente se encuentra limitado para poder ayudar a todos los creyentes que dependen de él, como el líder, como el apóstol, como la fuente de enseñanza, que es también la autoridad espiritual en toda aquella región. Nunca pasó por la mente de Juan que esta sería la gran oportunidad para que su preocupación por los creyentes que él amaba, sobre los cuales él velaba, iban a tener esta maravillosa enseñanza de parte de Dios, la revelación, donde todas las cosas que permanecieron de alguna manera ocultas o no completamente manifestadas, ahora en el libro de Apocalipsis son manifestadas de una manera absoluta. De hecho,
El libro de Apocalipsis tiene 404 versículos y más de la mitad de ellos son citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el momento en que Dios revela de manera amplificada todas las cosas que había anunciado. Desde el principio la revelación fue de menos a más, partiendo de los medios que usó Dios a través de las ceremonias, los rituales, los monumentos, los edificios y todo lo que les servía para ilustrar las verdades acerca de Él y cómo establecer una relación personal con Él. Fue pasando a una revelación más completa, como comentábamos la semana pasada, cumpliendo fundamentalmente sus promesas. Le hizo una promesa a Abraham que tenía dos aspectos centrales. La promesa de que les daría la tierra donde Abraham caminaba como extranjero y peregrino. Y la segunda promesa, que un heredero suyo reinaría para siempre y a través de él Dios traería la salvación. Esta promesa se le confirma al rey David cuando él, en su anhelo de que todos los hombres pudieran entender de una manera más amplia la realidad de Dios, se propuso en su corazón construirle casa al Creador, el llamado Templo de Jerusalén. En esa ocasión, Dios le dijo que el deseo que él tenía era correcto, pero quien se encargaría de construir el templo sería su hijo Salomón. Pero en cuanto a su anhelo, Dios lo iba a llevar más lejos, levantando a través de un descendiente de él al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El libro de Apocalipsis nos presenta de manera clara, de manera absoluta, quién es este Rey de Reyes, quién es este Señor de Señores, que exactamente es lo que acabamos de leer en el versículo 5. Curiosamente ahí se le dan varios títulos a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir, es parte de nuestra enseñanza del día de hoy. Y dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En estos versículos encontramos no solamente la manera como Dios lleva la revelación que Juan jamás imaginó tener a los oídos del apóstol, sino que también satisface la gran preocupación del apóstol. ¿Qué va a pasar con las iglesias, con estos grupos que amo, que he formado, en los cuales he trabajado? Finalmente Juan tendría que partir como todos los hombres en condiciones normales a través de la muerte. Pero su testimonio, el testimonio de la resurrección y el testimonio de Jesucristo en la formación del Nuevo Testamento, se convertiría en la plataforma que Dios usaría a través de los siglos para que todos tuviéramos la misma experiencia del apóstol Juan y de los apóstoles y de todos los que tuvieron la oportunidad de verlo resucitado. A través de la palabra de Dios es como nosotros llegamos a esa relación personal con Él. Es así como recibimos el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús, una vez que lo aceptas y lo crees, le permite a Él construir su testimonio en nuestras vidas. De esta forma, Juan no solamente pudo cuidar de estas 7 iglesias, sino nunca se imaginó el alcance y la dimensión de su ministerio a través de esta revelación de la que él fue una parte fundamental. En su saludo nos encontramos con el saludo clásico que casi descubrimos en todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Esas cartas llenas de doctrina, de verdad y de enseñanza, para que conozcamos primeramente la verdad, para que conozcamos
el cuerpo de verdades que componen lo que la Escritura llama la doctrina, y también para que pudiéramos ser guardados, no solamente en la verdad, en la doctrina, sino en la sana doctrina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nuestro desarrollo espiritual, no nuestro nacimiento espiritual, porque nacemos de nuevo el día que invitamos a Cristo a vivir a nuestro corazón. Qué increíble es escuchar esta verdad una y otra vez, nacer de nuevo. Una vida completamente diferente, además una vida que ni siquiera se le ocurre al hombre, porque todos hemos pensado en un nuevo comienzo. Sin embargo, el comienzo que Dios tiene para nosotros no tiene nada que ver con todos los comienzos que brotan en nuestra imaginación. El comienzo, el nuevo nacimiento, la vida nueva que Dios nos ofrece, parte de una premisa que nosotros nunca contemplamos. ¿Cuál? Parte de Dios. Primeramente, Él es el que cambia las vidas. Es decir, esta nueva vida que surge, este nuevo proyecto que Él nos otorga gratuitamente, es algo que Él hace de forma sobrenatural en el corazón del hombre que decide aceptar establecer esta relación con Dios. Pero no solamente Él se encarga de hacer de ti una nueva creación, sino que el punto de partida es que tú aceptes establecer una relación personal con Él, en donde Dios conduzca tu vida y ya no seas este individuo que se maneja de forma independiente a Dios y a lo que debe de ser. El plan de Dios, al entrar a vivir a tu corazón, es que Él pueda gobernar tus acciones, Él pueda conducir tus pasos y producir la vida de Él. Como dice en otro pasaje, el querer y el hacer, su amor, su gozo, su fe, su paz, la vida de Cristo manifestada en nosotros. De esto vamos a hablar un poco en lo que acabamos de mencionar en nuestra lectura. Pero quiero decirte que este proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, este volver a nacer, Dios lo pone a nuestro alcance a través de una acción de parte del Creador. ¿A qué me refiero? Una acción gratuita. Esto no tiene que ver con las cosas que hacemos. ¿Cuántos hemos crecido pensando que tenemos que hacer cosas para merecernos la salvación o la vida eterna? ¿Cuántas personas hemos crecido con la idea religiosa de creer que podemos agradar a Dios de forma natural? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo vino a buscar a un mundo perdido desde el punto de vista moral y espiritual. ¿Con qué propósito? Con buscar a cada uno de nosotros lo que se había perdido. Acercarse a la vida de cada individuo para podernos rescatar de nuestra vana manera de vivir, de nuestro descarrío. La Escritura dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual lo ha hecho a través de su propio camino. Pero Dios cargó ese fracaso en la persona de Cristo para que tú no tuvieras que enfrentarlo en la eternidad. Pero no solamente lo juzgó y lo condenó por tus propios errores y por tu descarrío, como acabo de mencionar, sino una vez que Él saldó la deuda que moralmente te hubieras tenido que pagar para siempre en el infierno. Dice la Escritura que se abrazó de la muerte para ponerle fin al efecto de la muerte. Lo malo de la muerte no es la muerte. Lo malo de la muerte es a dónde nos va a llevar. Si la muerte no ha sido vencida, no ha sido derrotada a través de un acto de fe en el cual tú aceptas que Cristo entre a vivir a tu corazón, que cambie tu vida, y al hacerlo te das cuenta de la realidad de Dios. Al ver a Dios transformar lo que eres, descubres que estás vivo, que Él realmente se levantó de los muertos
y entonces adquieres la seguridad del perdón y de la salvación. Y entonces empezamos a concluir que la muerte ya no es ese evento que nos podría llevar para siempre separados de Dios a este lugar llamado infierno. La muerte se convierte en la puerta maravillosa que nos va a dar la oportunidad de dejar de tener una relación que guardamos en el corazón con Cristo para poder disfrutarla ya en su presencia el día que nos llame para estar con Él. Así que cuando Dios habla de salvarnos, quiero decirte que no depende de tus acciones, de tus méritos, de qué religión tienes. Todo está basado en su amor, en el amor de Él, que de manera gratuita tomó esta decisión. Por eso, cuando todos los escritores del Nuevo Testamento saludaban a los creyentes que querían edificar, afirmar en la verdad, ayudarles a crecer en su relación con Dios, el saludo hacía énfasis en el presupuesto, en el planteamiento, la plataforma sobre la cual un hombre puede tener relación con Dios, que es la gracia, un favor que no merecemos, pero que no tiene límite, una vez que tú decides aceptarlo y entregarle tu vida a Jesús para que Él pueda conducirla. A partir de ese momento, la gracia que te da la oportunidad de salvarte se convierte en el vehículo por el cual vas a crecer. Así que Juan está saludando a las 7 iglesias y les recuerda que la gracia que los salvó es también la plataforma que Dios usa para crecer. A través de mi vida como creyente, me he enfrentado con muchas cosas que nunca imaginé que tenía que enfrentar. Me convertí, invité a Cristo a vivir a mi corazón y empecé a disfrutar una vida completamente nueva. Pero tengo que confesarte que paralelamente yo no dejaba de tener tentaciones o incluso pensamientos que ya no quería tener, ni tentaciones en las que quería caer. Y entonces recuerdo que fui con la persona que me llevó a la salvación y le pregunté acerca de esto que estaba viviendo. Por un lado, una vida nueva, maravillosa, al lado de Cristo, en la que me gozaba todo el tiempo. Pero por otro lado, descubrí que la estructura que yo había aceptado que terminara al invitar a Cristo a mi vida, aún me acompañaba e intentaba tropezarme. Así fue como Él me empezó a enseñar, por medio de la Escritura, que yo tendría que ir avanzando de victoria en victoria, no dependiendo de mi propio esfuerzo, ni de que yo ahora como creyente le echara todas las ganas para salir adelante, sino sobre la misma base, la misma gracia que me había salvado. Sobre esa misma base, Dios trabajaría en mi corazón. Así que, ante cada debilidad que fui encontrando, ante cada debilidad que sigo encontrando, ante todas las estructuras de esa vida vieja que yo abandoné el día que invité a Cristo a vivir a mi corazón, he aprendido que no depende de mi esfuerzo, sino de depositar toda mi confianza en el poder de Dios, el cual se manifiesta gratuitamente en la vida de las personas. Y así es como el creyente va madurando en su relación con Dios y va creciendo a través de la gracia y madurando en la comunión con Él. Pero la gracia no solamente tiene el efecto de darte la fuerza que no tienes, de darte el gozo que nunca te imaginaste vivir, de hacerte vivir la fe que solamente Dios la puede producir, sino también nos conduce hacia la paz. Creo que en este momento la palabra paz es la gran demanda en todos los lugares donde la gente se encuentra recluida en esta cuarentena, donde no podemos salir más que a las cosas indispensables, y las personas viven en la profunda inquietud
de no saber qué sigue, no solamente en este presente o en este futuro inmediato, sino qué sigue más adelante. ¿Hacia dónde va todo esto? O incluso la pregunta que ya no tiene que ver con el resto de la humanidad: ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? Quiero decirte que cuando una persona acepta por gracia el perdón, la salvación lograda por Cristo en la cruz, uno de los primeros frutos que experimentamos es la paz. La paz que Dios irá produciendo día tras día en tu caminar por esta tierra mientras vamos hacia ese encuentro con Él. Y Juan Manuel, ¿por qué nos quedamos aquí en la tierra? Ahora que estamos en Cristo, ¿cuál es el propósito de esta estancia? Bueno, todos los que hemos aceptado a Cristo, al momento de invitarlo a vivir a nuestro corazón, qué tremendo gozo descubrimos a la hora que empezamos a compartir el mensaje de salvación con las demás personas que nos rodean. Así que la gracia y la paz, junto con el gozo y el amor de Dios, irán haciendo que la vida no solamente madure en la relación con Él, sino que cada vez sea más útil en las manos del Creador. Y un ejemplo de esto es la gracia en el apóstol Juan. Imagínate, cuando él pensó que había entrado en una cuarentena definitiva, no en 40 días, sino de aquí hasta la muerte, de repente se descubre en el proyecto más maravilloso que pudo imaginar vivir cualquier persona relacionada con Dios, recibir la culminación de la revelación del Creador. Así que con esta gracia que él está viviendo y que confirma la gracia que lo ha mantenido durante todos los años que ha caminado en comunión con Dios, con esa gracia, ahora él puede descansar y tener la paz de saber que esta revelación suplirá de manera profunda, completa, la ausencia del apóstol Juan. Y no solamente la de todas las personas a las que está dirigida esta obra de Apocalipsis, sino que este mensaje ayudaría a todos los creyentes de todas las épocas a tener la perspectiva clara de lo que es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es esta estancia en la tierra? La Biblia presenta la vida como la oportunidad para relacionarnos con Dios. Pero la vida tiene un comienzo, la vida tiene un propósito y tiene un final. El propósito fundamental es que tú conozcas, invites y recibas a Cristo en tu corazón y de esta manera te salves. Una vez que Él está en tu corazón, su propósito es usar tu vida con el resto de los hombres, los más cercanos y los que vayas conociendo en tu andar por la tierra, para que puedas compartir con ellos lo que Dios ha hecho en tu corazón y puedan tener la misma oportunidad que tú. Esta es la razón del video que presentamos, que más personas puedan conocer a Cristo. Esta es la razón de mucho de lo que hacemos en nuestras predicaciones a través de internet y en todo nuestro esfuerzo. Desde el día que invitamos a Cristo a nuestro corazón, nuestra constante ha sido intentar compartir el mensaje que Dios nos dio para salvación y que ahora Dios nos da para compartir con los demás. Así que ese es el objetivo principal de la existencia. Una vez que lo conoces, el siguiente objetivo es servirlo. Quiero decirte que hay muchas promesas en la Biblia. Y la semana pasada hablábamos de las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. La primera que nosotros tocamos fue la del capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay 6 bienaventuranzas más. Te recuerdo los versículos para que las puedas buscar con toda tranquilidad una vez que termine esta enseñanza. Una se encuentra, la número 2 se encuentra en Apocalipsis 14:3. La tercera se encuentra en Apocalipsis 16:15.
La cuarta se encuentra en Apocalipsis 19:9. La siguiente se encuentra, la quinta se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 6. Y las dos últimas se encuentran en el capítulo 22. La sexta en el versículo 7 y la séptima en el versículo 14. De las 7 bienaventuranzas que contiene el libro de Apocalipsis, 6 se cumplen después de todo lo que la iglesia va a tener que vivir. La Biblia habla de que la estancia de la iglesia tendrá un límite, el día que Cristo prometió regresar por su iglesia. Ese día, el ministerio de la iglesia llegará a su fin, pero no el plan de Dios, porque Dios seguirá trabajando en el mundo que vivirá una gran tribulación y trabajará a través de la última etapa del plan de Dios para el hombre como lo conocemos ahora, que se llama, esa etapa llamada Gran Tribulación, donde Dios restaurará su relación con el pueblo de Israel y volverá a usar al pueblo de Israel. Quiero decirte que el libro de Apocalipsis, la gran bienaventuranza de leer, guardar y escuchar todas las cosas, es la seguridad que tenemos del cumplimiento de sus promesas. Hemos visto cumplida la promesa de cambiar nuestras vidas. Hemos visto cumplida la promesa de su presencia en nuestro corazón. Hemos visto cumplida la promesa de su gracia en nuestras vidas, que es la que nos ha sacado adelante y es la que nos ha guardado hasta el día de hoy siguiendo a Jesucristo. Somos testigos de cómo ha cumplido la promesa de la paz y del amor que nos ha permitido ir madurando en todas nuestras relaciones, en la relación que guardamos con Dios, amándolo cada día más, en la relación que guardamos con nosotros mismos, aprendiendo a amar nuestra vida, y en la relación que guardamos con las personas que nos rodean. Todos los que caminan íntimamente con Jesucristo maduran día tras día en estas 3 facetas del amor de Dios que Él derramó en nuestro corazón el día que lo invitamos a nuestra vida. Así que en el libro de Apocalipsis vemos el hoy de escuchar la gracia y la paz que sigue trabajando en nuestras vidas, la oportunidad de ver esta manifestación de la Trinidad como nunca se había revelado en ningún libro de la Escritura. Se había hecho mención de alguna forma, pero nunca, como en este momento, Dios quita el velo para que podamos ver plenamente manifestado a Dios Padre, que veremos sus manifestaciones a través de todo el libro, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que lo último que vimos en nuestro versículo que leímos, el versículo 4 la semana pasada, y que mencionamos que íbamos a comentar esta noche, es la descripción del Espíritu Santo. Dice: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, refiriéndose a Dios Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, refiriéndose al Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No pierdas de vista esta maravillosa expresión, el primogénito de los muertos. Quiere decir que Jesús es el primero de una gran familia que ha resucitado a través de la fe, primero espiritualmente, y que un día resucitará con un cuerpo perfecto semejante al de Él. Así que esta presentación de la Trinidad, la semana pasada mencionamos a Dios Padre y quedamos de hablar de Dios Espíritu Santo. El capítulo 11 del versículo del profeta Isaías, en su versículo 2, dice lo siguiente, hablando del Mesías. El versículo 1 habla de ese Mesías que se va a manifestar, que incluso sería considerado insignificante,
Saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando aparentemente la descendencia real de David estaba a punto de extinguirse, se levantó aquel rey de reyes, que la humanidad lo manejó como una persona intrascendente, que las autoridades de Israel lo vieron como insignificante y que incluso se crió en un lugar llamado Nazaret, que significa insignificante. Así que la vara del tronco de Isaí es una palabra vara que significa Netzer, de donde viene la palabra Nazaret. Hablando del Mesías, habla de que el Espíritu Santo y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y empieza a describir de la manera más amplia, jamás descrita, la manera en que se manifiesta el Espíritu de Dios. Habla de él como el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus que forman el Espíritu Santo. Juan Manuel, ¿por qué lo presenta como las 7 lámparas que están enfrente del trono? Bueno, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis es una revelación de todas las verdades del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas del tabernáculo? A lo mejor nos estás escuchando por primera vez. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, exactamente 50 días después de haber salido de Egipto, Dios le dio la ley de Moisés. Y ahí le reveló los principios, los rituales, las ceremonias, el mobiliario, que de alguna manera le permitirían al pueblo de Israel tener una mayor claridad acerca de la persona que los había librado de Egipto. Así que Dios mandó construir un recinto en el cual se construyó un mobiliario que consistía en una puerta de entrada. El siguiente mueble que era un recinto en forma rectangular que tenía cortinas más o menos de 2,20 metros, 2,25 metros de altura, y a ese recinto toda persona que quería acercarse a Dios lo tenía que hacer a través de la guía y la dirección de la familia que después Dios nombró como los sacerdotes del pueblo de Israel. A la hora de entrar te encontrabas con una puerta, después te encontrabas con un lavacro donde el ofrendante, la persona que quería adorar a Dios, tenía que lavarse. Después te encontrabas con un altar de bronce donde se ofrecía un cordero que representaba la fe en el futuro Salvador del mundo y de su propia vida. Y después te encontrabas con una tienda propiamente llamada el tabernáculo, que estaba dividida en 2 habitaciones. En esa tienda, cubierta completamente de pieles que no permitía el acceso de la luz natural, había otra entrada y al interior se encontraba una mesa donde se cambiaban 12 panes que representaban a las tribus de Israel. Había un mueble donde había un altar donde se quemaba incienso todo el tiempo, que representaba las oraciones de creyente. Y después había una lámpara con 7 brazos que representaba la luz de Dios para podernos acercar a Él. Y después de esto estaba el lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la realidad de la presencia de Dios. Cuando Moisés ordenó la construcción de todo este recinto con su nuevo mobiliario, él mismo narra que Dios le dijo que hiciera todo conforme al modelo que él había tenido oportunidad de ver en una visión celestial
a la hora que estuvo en la cumbre del monte Sinaí, durante 40 días y 40 noches, rodeado de la gloria de Dios. Así que esto fue lo que vivió Moisés durante, entre otras cosas, no solamente la redacción de la ley, sino también la visión de este tabernáculo que estaba en el cielo. En el libro de Apocalipsis nos encontramos no con la versión terrenal que construyó Moisés, sino con la versión celestial. Así que en la presencia de Dios hay 7 lámparas que representan al Espíritu Santo, a través del cual el hombre puede establecer una relación con Dios y seguirle. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis se vuelve a mencionar, en el versículo 5, se vuelve a mencionar estas 7 lámparas. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez más, confirma lo que representa estas 7 lámparas. Cuando leímos el capítulo 11 de Isaías, donde vimos esta descripción del Espíritu, cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón, quiero decirte que tú le pides literalmente a Jesús que entre a vivir a tu corazón, pero ni lo ves, solamente escuchas su voz a través de la fe en su palabra. En el momento que tú le pides que entre a vivir a tu corazón, Él entra a nuestras vidas y lo hace a través del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo accede a tu vida, lo primero que hace, tal como tú lo ves en este pasaje de Apocalipsis, es iluminar la realidad de Dios, iluminar al Padre, iluminar al Hijo, y este es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es la razón por la que no encontramos en la Escritura ninguna exhortación para dirigirnos al Espíritu Santo y pedirle algo, porque su trabajo no es ese. Su trabajo es hacer real a Cristo en el interior de tus vidas, de nuestra vida, cuando lo invitamos al corazón, y mantener esta comunión día tras día, y llevarte también a descubrir la realidad de ese Padre Celestial que empieza a conducir tus pasos, te adopta, te hace su hijo, y a partir de ese momento, cuando invitas a Cristo a tu corazón como Señor, Dios Padre empezará a velar por ti como el hijo que tú eres. ¿Te acuerdas que hablábamos del primogénito de los muertos hace un momento? Que describe a Cristo como el primero de una gran familia. La Biblia dice que Cristo es el primer fruto de la resurrección, pero todos los que a través de la fe han invitado a Cristo a vivir a su corazón, se convierten en hijos de Dios. Dios les otorga la perfección de su Hijo y exactamente nos hace a la imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. ¿Te acuerdas de la creación? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y cuya imagen se destruyó completamente. Cuando pecamos, esa imagen se recupera. Al momento en que aceptas volver a nacer, que invitas a Cristo a vivir a tu corazón, Dios hace de ti una nueva criatura. Ahora, como nueva creación, si ya invitaste a vivir a Cristo a tu corazón, estás viviendo en un cuerpo que se deteriora día tras día, que envejece con el paso del tiempo y que un día tendremos que abandonar. Porque el día que pecamos, la muerte entró a este cuerpo. No nos vamos a morir, nos estamos muriendo. Hasta que el cuerpo aguante y finalmente ya no resista y la muerte cobre físicamente a una víctima más. Pero al haber invitado a Cristo a vivir a tu corazón, te has convertido en una nueva creación, para la cual Dios ha preparado un nuevo cuerpo, en el cual vivirás para siempre en comunión con Dios, y que Dios, a través de su Espíritu,
nos ayuda a entender todas estas verdades y las revela y las alumbra. Y literalmente, en el libro de Apocalipsis, Dios hace una proyección maravillosa, virtual, de todo lo que es la realidad de Dios. Así que el Espíritu Santo, en ninguna parte de la Escritura, es mencionado como alguien a quien tenemos que dirigirnos. Debemos dirigirnos al Padre, debemos dirigirnos al Hijo, tal como lo enseña la Escritura por muchísimos pasajes. Y lo que hace el Espíritu Santo es llevarte a la presencia de Dios, doblar tus rodillas, darte la gracia para que finalmente puedas tener la oración espiritual, la oración que va a ser contestada de una manera mucho más amplia de lo que pedimos o entendemos. Así que cuando leemos en Isaías dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Así que el Espíritu de Dios está en el corazón de cada creyente. El espíritu de sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir esta comunión con Dios todos los días. ¿De dónde nace esta sabiduría? Bueno, de la palabra de Dios, pero también de la manera como Dios te empieza a guiar para que el Espíritu Santo te vaya enseñando las verdades de la Escritura que le permitirá ponerlas en práctica en tu vida. De inteligencia. El Espíritu Santo va a empezar a producir en ti todo el temor para que te comportes correctamente. No hay nada más torpe, ni nada más absurdo que portarse mal. No hay nada que nos haga mayor daño que pecar. Cuando Dios entra a vivir a tu corazón, Dios te da una nueva inteligencia que te lleva a pensar en lo absurdo del comportamiento equivocado, en lo absurdo de hacer cosas contrarias a Dios, en lo absurdo de pecar, en lo absurdo de la mentira, en lo contradictorio, de tantas cosas que naturalmente brotan al interior de nuestras vidas, en lo poco inteligente que no es amar, en lo verdaderamente contradictorio que es guardar rencor y resentimiento, donde la vida del hombre se mina en todos los sentidos, física, espiritual, moralmente. Cuando vuelves a nacer, Dios a través de su Espíritu te empieza a dar el razonamiento espiritual para que empieces a acomodar lo espiritual a lo espiritual, para que empieces a caminar en comunión, andando en el Espíritu, lo cual te va a llevar a no satisfacer los deseos de las viejas estructuras. Continúa diciendo, espíritu de consejo. ¿Cuántos consejos vas a ir recibiendo, sobre todo cuando comienzas a caminar con Dios? Porque no sabemos, no entendemos de qué se trata esta relación con Dios, y empieza Dios a proveer el consejo adecuado espiritual que nos guía a desarrollar nuestra comunión con Él. Y de poder. No hay nada más maravilloso que ver el poder de Dios manifestado a través de su Espíritu en nosotros. Cómo nos llena de Él y nos da la templanza para rechazar cualquier propuesta de inmoralidad. Nos da la benignidad para no entregarnos a una reacción opuesta al amor. Nos da la bondad para ser quien debemos ser con todas las personas que nos rodean. Nos da el gozo que nosotros naturalmente buscábamos en las cosas que la vida ofrecía, y donde aprendemos a disfrutar nuestra comunión con Dios como una fuente de gozo continuo. Y claro, cuando el Espíritu nos guía a servirle, el gozo se aumenta. Continúa diciendo, de conocimiento. Sin duda alguna, aprenderás a conocer a Dios, aprenderás a caminar íntimamente con Él y a conocer de una manera más profunda a la persona que te ha invitado a vivir que has invitado a vivir a tu corazón. Y dice, y de temor de Dios. No hay nada que guarde más el corazón de los hombres que el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Creerle. ¿Sabes por qué pecamos? Porque sencillamente dejamos de creer en lo que Él nos ha enseñado, en la palabra acerca del comportamiento que es contrario a su voluntad. Por eso pecamos.
¿Sabes por qué dejamos de confiar en Él? Porque el Espíritu Santo no nos puede llevar a que nuestra fe se fortalezca apropiando sus promesas. Y es inevitable que en lugar de que el temor de Dios nos impulse a mantenernos confiando en Él, nos asalten los temores naturales de la vida. Todo el trabajo de Dios que tú y yo estamos experimentando el día de hoy, Dios lo está haciendo a través de su Espíritu. Así que volveremos de una manera u otra a tocar estas enseñanzas en nuestro estudio de Apocalipsis, pero no quiero dejar de hablar de Jesucristo, el testigo fiel. ¿En qué sentido? Jesús es el testigo fiel. Bueno, Él vino a compartir lo que estaba en el corazón de Dios en el cielo. Cuando pienso en esto, que Dios mandó a su propio Hijo al lugar más peligroso, no solo del sistema solar, estoy seguro del universo, que es la Tierra. Por ejemplo, hay un número que no ha llegado a las 1000 personas que han muerto a consecuencia de este virus que está afectando a toda la humanidad. En el mes de marzo murieron más de 3000 personas, porque no hay cuarentena para los criminales. Ellos sí pueden andar libres. Ellos pueden hacer lo que siempre han venido haciendo. El que se tiene que guardar, el que tiene que vivir cumpliendo las reglas, es el hombre de bien. Esto es lo absurdo de este planeta. Es un absurdo este planeta en todas sus cosas. Te puse un ejemplo nada más. Más de 3000 muertos. Rompimos récords de homicidios en nuestro país el mes pasado. Pero estamos hablando de la esperanza que hemos encontrado, de la paz y seguridad que verdaderamente hay en Cristo. Y al hablar del testigo fiel, cuando yo me pongo a pensar en esa decisión de que Cristo viniera a la tierra, qué tremenda fidelidad de Cristo para alcanzar todos los objetivos. Si algo caracteriza a Jesús, al Padre, a Dios Espíritu, es la fidelidad. ¿Cuántas veces los que creemos nos portamos mal? Y pensamos que ya no merecemos mantener o incluso estar en esta relación con Dios. Hay muchos creyentes que por ignorancia se confunden cuando cometen una falta y piensan que la relación con Dios ha terminado. No. Una vez que tú aceptas a Cristo, esta relación es para siempre. Por una característica que Jesús tiene, Él no puede contradecirse a sí mismo. Él es fiel para siempre. Cuando aceptaste su perdón, fue un perdón para siempre. Aunque es verdad que tenemos que crecer y madurar y aprender a obtener la victoria. Sin embargo, Dios no cambia. El creyente puede cometer una falta, la peor ofensa, y si decide buscar a Dios para que Dios le otorgue el perdón y la victoria, el creyente se descubrirá perdonado y avanzando en la victoria, a lo mejor con consecuencias, porque el pecado trae consecuencias en esta vida, pero volviendo a disfrutar la comunión con Dios. Así que el testimonio maravilloso de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo fue el testimonio del amor de Dios. ¿Que Dios no nos ama? No. Deja de enredarte. Deja de culpar a Dios por todas las cosas que pasan en esta vida. Deja de llenar de amargura, de resentimiento hacia el Creador, todas tus conclusiones cuando analizas lo que el hombre experimenta o sufre en este planeta. No, Dios no es el responsable. Dios nos ama de forma infinita. Si ya aceptaste a Cristo, eres testigo del amor de Dios. Estos últimos días que el tiempo ha sobrado para estar en casa y meditar en la maravillosa bendición que es haber invitado a Cristo al corazón, no acabo de agradecerle que me haya salvado. No acabo de agradecerle que esté en mi corazón, impulsándome a través de la paz que independientemente de las circunstancias, Dios sigue produciendo. Dios no está en cuarentena.
ni ha terminado, ni está limitado su poder. Él sigue siendo el Creador y Él sigue siendo todopoderoso. Así que su amor, el testimonio del amor quedó plasmado en la cruz de Calvario. ¿Te imaginas lo que representa para Él que eso que Él hizo porque te amaba infinitamente, tú decidas aceptarlo? Es la perfección del amor que Él tiene por ti, pero el amor supone la libertad. Es por eso que tienes que tomar la decisión. Así que Jesús es el testigo fiel del amor infinito del Creador. Es el testigo fiel de todas las cosas que Dios se propuso. Es ese ser que se levantó de los muertos para dar testimonio de que el pecado había sido vencido, de que la deuda había sido cancelada, de que la victoria del amor de Dios se había logrado. Pero esto pasó cuando tú todavía no habías nacido. Imagínate a 2000 años de distancia, tienes la oportunidad de escucharlo. Si ya volviste a nacer, disfruta profundamente al testigo fiel que dio testimonio sin límite del amor que Dios tiene por ti. No dejes que de ninguna manera las circunstancias, los problemas de la vida te hagan dudar de su fidelidad, de su poder o del amor que Él te tiene. Fortalécete en fe. Todos los días lo tenemos que hacer. Pero si no has aceptado a Jesucristo, escucha la propuesta. Exactamente, solo tengo que darle una vuelta a este primer capítulo en mi Biblia del libro de Apocalipsis para encontrarme que el testigo fiel no solamente ha sido fiel para explicarte cómo es que tú puedes salvarte y comenzar una relación personal con Él, sino que el testigo fiel, al acercarse a hablar contigo, tiene como meta no quedarse afuera de tu vida o simplemente en una oportunidad que tienes de escuchar una charla en internet. Quiere ir a vivir a tu corazón. Quiere ir a transformar tu vida. Quiere otorgarte el perdón de tus pecados. Quiere transformar lo que tú eres y comenzar un proyecto de vida nueva, partiendo de un supuesto que nunca te imaginaste. Dios en el corazón, dándote una nueva mente, una nueva vida, y en el momento que abras la puerta del corazón, el Espíritu Santo, con todo lo que acabamos de mencionar, entrará a tu interior para convertirte en el templo de Dios y hacer una realidad esta relación a la que Dios te invita. Dice el versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ir al cielo? Lo más impactante del libro de Apocalipsis es que todo lo que Dios prometió se ve cumplido a través de este libro. El cielo manifestado, el infierno vislumbrado como nunca lo imaginamos, la cosecha equivocada de una humanidad que hizo a un lado a Dios, todo lo que está vislumbrado, pero también cada individuo que parte de esta vida a través de la muerte tendrá que enfrentar a Dios. Y si no invitaste a Cristo a tu corazón, a pesar de lo que Él hizo en la cruz, a pesar del perdón de tus pecados y estar tocando a la puerta de tu corazón, te perderás para siempre. No cometas este error. Este es el momento para abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo. ¿Quieres volver a nacer? Recuerdo cuando me hicieron esta pregunta y le contesté a la persona que sí. Me dijo: ¿quieres que Cristo cambie tu vida? Le dije que sí. ¿Quieres ser perdonado de todos tus pecados? Caray, ¿quién no quiere quitar la carga de la conciencia? Claro que quería. ¿Quieres que Dios entre a vivir a tu corazón? Me acuerdo que le dije que sí. Y entonces Él me invitó a pedírselo. Y yo me tuve que dirigir a Dios, guiado por las palabras de este hombre, a través del cual le abrí la puerta de mi corazón a Jesucristo. Quiero terminar esta charla invitándote a ti, que todavía no has tomado esta decisión, a recibir a Jesucristo. Si lo quieres hacer, acompáñame y dirígete a Dios en estos términos.
Señor, te quiero dar gracias, porque me parece increíble lo que he entendido que pasó en la cruz. Gracias por haberme amado de tal forma que tú mismo aceptaste pagar por mis pecados para evitar que yo lo tuviera que hacer en el infierno. Así que, entendiendo que de esta forma me otorgaste el perdón, en este momento te pido que me perdones de todo lo que he hecho mal en mi vida. Gracias también porque ahí en la cruz obtuviste mi salvación, la cual quiero hacer mía en este momento. Y gracias, porque no quiero dejarte afuera, por haber tocado a la puerta de mi vida. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene continuaremos este viaje maravilloso, donde Dios continuará revelando todo lo que Él se propuso a través de esta obra llamada el Apocalipsis de Jesucristo. Que Dios los bendiga.